todo nombre. Cristo, 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 tu nombre sin igual. Cristo, Cristo. Una voz clama en el desierto por ti, como una voz que clama en el desierto por ti, como una voz que clama en el desierto por ti, como una voz clama en el desierto por ti. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mediante el Espíritu eterno, vez y para siempre derramaste tu sangre mediante el Espíritu eterno. Una vez y para siempre derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha, sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Una vez más. Una voz que clama en el desierto por ti. Proclamamos tu nombre como una voz que clama en el desierto por ti. Como una voz que clama en el desierto por ti. Como una voz clama en el desierto por ti. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre derramaste tu sangre mediante el Espíritu eterno. Una vez y para siempre derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha, sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Cordero sin mancha. Cordero sin mancha, sin contaminación. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre derramaste tu sangre. Del Espíritu eterno, una vez y para siempre derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha, sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación.
Si alguien gusta pasar a orar o a leer una parte de la escritura, está abierto el micrófono. Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, 7 y 8. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Bendecimos tu nombre, Jesucristo, y te damos gracias porque tú siempre hiciste la voluntad del Padre. Nunca hiciste nada por tu propia cuenta. Lo que viste del Padre, lo que oíste del Padre es lo que tú hiciste. Y te damos gracias porque conforme a lo que está escrito en el rollo del libro, respecto de ti cumpliste, y el hacer la voluntad de Dios tu Padre te agradó. Gracias, Jesucristo, porque tú eres fiel y verdadero y cumpliste la voluntad del Padre. Ni una jota ni una tilde, Señor, dejaste de cumplir, Señor, y no viniste a abrogar la ley ni los profetas. Conforme a lo que estaba escrito de ti, llevaste a cabo. Te bendecimos por eso, Jesús. Amén. Eres Jesús. Gracias, Cristo, porque viniste a esta tierra para cumplir la voluntad del Padre. Te glorificamos, Jesús, porque anduviste en santidad, Señor, y nos has acercado al Padre, Jesús. Tú eres nuestro Rey, nuestro Redentor. A ti sea toda la gloria y la majestad por los siglos de los siglos, Señor. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti, alabanzas a ti, alabanzas a ti. Tú sabes que te amo, tú sabes que quiero conocerte más, más que ayer, Señor. Palabras de mi alma, palabras de verdad vivo para ti, en devoción a ti. Rey de majestad, mi anhelo es estar junto a ti, Señor, estar junto a ti, Señor. Rey de majestad, mi anhelo es estar junto a ti, Señor, estar junto a ti, Señor. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador, y por siempre, siempre daré alabanzas a ti. Cristo, eres mi Rey. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador, y por siempre
siempre y siempre daré alabanzas a ti, alabanzas a ti. Una vez más, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que quiero conocerte más, más que ayer, Señor. Palabras de mi alma, palabras de verdad, vivo para ti, en devoción a ti, Rey de majestad, Rey de majestad. Mi anhelo es estar junto a ti, Señor, estar junto a ti, Señor, Rey de majestad. Mi anhelo es estar junto a ti, Señor, estar junto a ti, Señor. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador, y por siempre, siempre daré alabanzas a ti. Cristo, eres mi Rey. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador, y por siempre, siempre daré alabanzas a ti, alabanzas a ti. Amén, Señor, te alabamos. Decimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Tú eres el único digno de toda gloria y majestad. Tú eres nuestro Rey y Señor, el que reinará por los siglos de los siglos. Bendito eres, Jesús. Reinarás desde Sión, desde tu santo monte, porque así le plació al Padre darte toda la tierra por heredad. Tú heredarás la tierra y las naciones para reinar por siempre, Jesús. Aleluya, Cristo, Rey de majestad, Rey de majestad. Mi anhelo es estar junto a ti, Señor, estar junto a ti, Señor, Rey de majestad. Mi anhelo es estar junto a ti, Señor, estar junto a ti, Señor. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador, y por siempre, siempre daré alabanzas a ti. Amén, Jesús. Cristo, eres mi Rey, Salvador, y por siempre, siempre daré alabanzas a ti, alabanzas a ti, alabanzas a ti, alabanzas a ti. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador, y por siempre, siempre daré alabanzas a ti. Una vez más, Cristo, eres mi Rey. Cristo, eres mi Rey y mi Salvador, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti, alabanzas a ti, alabanzas a ti. Te alabamos, Jesús. Tú eres digno de nuestra alabanza, eres digno de gloria y honra, Jesús.
Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Se encarnó, el creador del universo se humilló, el Rey de los siglos se hizo siervo y mataron al autor de la vida, pero el Padre le exaltó hasta lo sumo, Él venció. Se encarnó, el creador del universo se humilló, el Rey de los siglos se hizo siervo y mataron al autor de la vida. Hasta lo sumo, Él venció, el Cordero de Dios venció, el León de Judá venció, la raíz de David venció. Él venció y pronto vendrá. Tú vienes pronto, Jesús. Aunque era igual a Dios, no se aferró de su trono de gloria. Descendió, se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, y mataron al autor de la vida, pero el Padre le exaltó hasta lo sumo. Él venció y pronto vendrá. Él venció y pronto vendrá. Tú has vencido, Jesús.
al pecado y a la muerte. Has vencido a Satanás. Venciste a la muerte, Señor. Resucitaste al tercer día y ascendiste, Señor, con las llaves del Hades y la muerte. La muerte no te pudo retener, Jesús. Has vencido, Señor, y nos has hecho más que vencedores. Aleluya. Bendecimos al Cordero de Dios, al Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y que ahora está en los cielos reinando a la diestra de la majestad en las alturas. Te bendecimos, Jesús. Hasta lo sumo. Una vez más mataron al autor. Y mataron al autor de la vida, pero el Padre le exaltó hasta lo sumo. Una vez más mataron al autor. Y mataron al autor de la vida, pero el Padre le exaltó hasta lo sumo. Amén. Jesús, el Padre te exaltó. Él venció. El Cordero de Dios venció. El León de Judá venció. Amén, Jesús. La raíz de David venció. El Cordero venció. El Cordero de Dios venció. Amén. El León de Judá venció. La raíz de David venció. Él venció y pronto vendrá. El Cordero de Dios venció. El León de Judá venció. La raíz de David venció. Él venció y pronto vendrá. Él venció y pronto vendrá. Amén, Jesús, tú has vencido. Sí, Señor Jesús. Tú has vencido, Señor. El Cordero de Dios ha vencido para tomar el libro y desatar sus sellos. Bendito eres, Jesús. Toda la gloria es para ti, Jesús. Amén, Jesús. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesús. Te damos la gloria y la honra y la majestad, Señor. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Y vendrás pronto a reinar sobre esta tierra para siempre. Acabarás con la maldad, Señor, y reinarás por 1000 años. Sí, Señor. Esperamos por ti, Jesús. Te amamos, Cristo. Amén. Amén.
Pues buenas tardes, bienvenidos todos. Bueno, pues vamos a continuar con lo que hemos estado viendo y vamos a Mateo capítulo 1, el versículo 10, nos dice: Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y hasta ahí nos quedamos por el momento. Entonces vamos a hablar hoy de este rey, de Amón, hijo de Manasés, nieto de Ezequías. Pero antes pues vamos a orar. Señor Jesús, bendecimos tu precioso y glorioso nombre en esta tarde, Señor. Te damos gracias porque, como cantamos, tú eres el autor de la vida, y es por ti, Señor, que tenemos vida el día de hoy. Es por tu bondad y tu misericordia que pudimos abrir nuestros ojos y despertar a un nuevo día, sabiendo que tú haces nuevas todas las cosas y que en ti, Señor, podemos experimentar lo nuevo que hay en ti, Señor. Pedimos que nos bendigas en este tiempo de comunión con tu palabra, que nuestro entendimiento sea abierto, que las escrituras nos sean reveladas el día de hoy, Señor, y que conforme a lo que está en tu corazón podamos recibir para ti. Nuestra vida no sería nada sin ti, Señor. Nuestra vida se debe a ti, nuestra vida te pertenece, tú la compraste con tu sangre y nos has sellado con tu espíritu, y te damos gracias por ello. Bendícenos en este tiempo de comunión con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces hemos leído de este rey Amón. Estamos hablando de esta descendencia de Jesucristo, y en este versículo 10 se nos presenta a este nuevo personaje del que vamos a hablar, este hombre cuyo nombre es Amón, hijo de Manasés y nieto de Ezequías. Entonces, para estudiar la vida de este rey, realmente se habla muy poco de este rey. Para poder pues ver lo que se dice de este hombre, tenemos que ver Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 19 al 26, y Segunda de Crónicas 33, del 21 al 24. En estas dos partes del Antiguo Testamento podemos ver lo que se trata de este rey Amón. Y vamos a apoyarnos primero en Reyes, y vamos a leer lo que dice aquí, y comenzamos con lo que vamos a ver de este rey. Dice aquí, Segunda de Reyes 21, del 19 al 26. Dice: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Dice: y anduvo en todos los caminos en que sus padres anduvieron, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y lo mataron. Y dice: y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso al pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Los demás hechos de Amón, etcétera, están escritos en las crónicas. Y bueno, si leemos Segunda de Crónicas 33, del 21 al 24, vamos a leer exactamente lo mismo. El versículo que aquí nos da una información adicional y que es muy importante es, déjenme les digo rápidamente, es el versículo 33 de Segunda de Crónicas 33, versículo 23 más bien, versículo 23. Entonces ese versículo nos da un dato adicional a lo que se describe aquí en Reyes. Pero bueno, nos vamos a apoyar un poquito más en Reyes y vamos a comenzar aquí. Entonces, pues se nos dice que este rey comenzó a reinar cuando tenía 22 años, ¿de acuerdo? Y solamente reinó 2 años en Jerusalén. Entonces, este rey sabemos que fue el sucesor de Manasés, su padre, y este rey Amón sería el padre de uno de los reyes más sobresalientes en la Biblia, que es Josías. Pero podemos ver que de este rey nos hablan cosas buenas, pero dio como fruto a un hijo que fue de los mejores, junto con David, junto con Ezequías.
Josías fue uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Dios. Pero bueno, aquí vemos que Amón fue el sucesor al trono porque su padre Manasés murió, y al mismo tiempo este rey Amón iba a dar lugar a su hijo Josías más adelante para que fuera el rey sobre Jerusalén. Bueno, comenzó a reinar a los 22 años, nos dice aquí, pero siguió el mismo camino perverso que aprendió de su padre anteriormente, de Manasés, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar mucho de Manasés y de Amón, del padre y del hijo, ¿de acuerdo? De esta relación que hubo entre el padre y el hijo, porque el resultado, pues ya lo acabamos de leer, fue un resultado muy, pero muy negativo. Este hijo, Amón, pues recibió completamente toda la influencia de su padre, de Manasés. Manasés sabemos que fue un hombre que, igual que este rey del que estamos hablando ahorita, Amón, no hizo lo recto delante de los ojos de Dios. O sea, fue alguien que rechazó abiertamente a Dios. Entonces, Amón fue un rey malvado y reinó solamente 2 años y después fue asesinado, ¿sí? Como hemos leído ahí mismo en su casa. Entonces, el que este rey haya reinado solamente 2 años también nos da un dato importante. El corto reinado de Amón significa que la bendición de Dios y la presencia de Dios no estaba en ese reino, ¿de acuerdo? Porque fue muy corto. Podemos decir, bueno, pues su padre Manasés reinó 55 años y fue un rey perverso. Bueno, pero vemos que al final de sus días, este hombre Manasés se arrepintió de sus pecados y reconoció que Jehová es el único Dios. Caso contrario a este rey Amón, porque él jamás se dice que se haya arrepentido. No hay un indicio aquí en las Escrituras de que él se haya arrepentido. Pero bueno, entonces él reinó 2 años. Entonces podemos ver un resultado de 55 años del rey Manasés y 2 de este rey Amón, ¿sí? Llenos de maldad por todo el reino. O sea, 57 años donde imperó las tinieblas, la oscuridad, la muerte, una influencia maligna en todo su reino. Entonces, bueno, podemos ver que Manasés comenzó a reinar cuando tenía 12 años, era muy joven, pero ahora su hijo Amón tenía 22 años, o sea, estaba más grande, pero los dos siempre fueron jóvenes cuando comenzaron a reinar. Y vemos el caso de otro joven, 22 años y completamente entregado al pecado, a la maldad. Entonces, prácticamente el estudiar un poquito la vida de Amón nos recuerda la vida de Manasés. Es la réplica, ¿de acuerdo? Es la copia, es algo completamente idéntico a lo que vivió su padre. Lo que vivió Manasés, este hijo suyo, Amón, lo vivió. Fue una réplica, fue una repetición, fue exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Por eso se habla tan poco, porque con pocos versículos podemos entender que fue exactamente lo mismo que hizo su padre. Y lo vamos a entender ahorita que sigamos avanzando. Entonces, el versículo 20, ¿sí? Hace rato les dije el versículo 1, ¿verdad? Me equivoqué, es versículo 19, donde comienza a hablar de Amón. Segunda de Reyes 21, versículo 19. Ahí dice que de 22 años era cuando comenzó a reinar y solamente reinó 2 años. Ahora, el versículo 20, ¿sí? Segunda de Reyes 21, versículo 20, nos dice que Amón hizo lo malo ante los ojos de Jehová, dice, como había hecho Manasés su padre. Entonces, esto nos indica, amados hermanos, que lo que les estoy comentando, o sea, este rey Amón fue la réplica, ¿sí? Fue una conducta idéntica a su padre Manasés, porque aquí se nos está diciendo en esta segunda parte, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, como había hecho Manasés su padre. O sea, todo lo que hizo Manasés, de lo que hemos hablado ya extensamente, todo, absolutamente todo, todas las prácticas pecaminosas, las prácticas abominables que llevó a cabo ese rey Manasés, lo hizo su hijo Amón. Ahora sí que aquí sí se aplica el refrán, ¿no? Tal palo, tal astilla, ¿no? Fue idéntico, hizo exactamente lo mismo que su padre. Este versículo 20 lo testifica. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que desafortunadamente este rey Amón, un rey muy joven, ¿sí?, siguió el mal ejemplo de su padre. Esto es una ley, hermanos.
Es una ley para todos los que somos padres. Porque nuestros hijos van a copiar nuestra conducta. Van a ser una copia de lo que somos nosotros. Ahora, hemos dicho, y lo vuelvo a plantear para que sea como un recordatorio, no necesariamente los hijos tienen que imitar a sus padres, porque llega un momento en el que maduramos y podemos decir, esto de mi padre no es correcto, ¿por qué yo lo voy a repetir? Les he puesto como ejemplos personas que yo conozco, aún personas que no son cristianas, ¿sí?, que pudieron notar algo que no era correcto delante de ellos, o sea, en relación a sus padres, y que dijeron ellos, yo no voy a cometer lo mismo que hizo mi padre, ¿no? O sea, un caso de ellos, su padre era un alcohólico y venía toda la familia era alcohólica, pero un hijo dijo, yo ¿por qué voy a seguir el mismo patrón de conducta que mi padre? Si yo veo a mis tíos cómo se pelean entre ellos siendo hermanos, cómo alguna vez hasta maltrataron a la propia mamá, ¿no?, ya bajo las influencias del alcohol. Entonces, por ahí uno de tantos dijo, ¿yo por qué voy a copiar las prácticas de embriaguez de mi padre y de mis tíos? O sea, ¿por qué? Entonces, tampoco es una justificación, decir, como mi padre fue así, yo también voy a ser igual que él. Si mi padre fue un irresponsable, yo seré más, ¿no? Si mi padre no fue bueno, yo también tampoco, ¿por qué tengo que ser bueno? Les he platicado el caso de una persona que fue abandonada por su padre. Una mujer que de niña fue maltratada por sus padres, por su madre, recibió aún agresiones muy fuertes por parte de su padre, ya se imaginan qué tipo de agresiones, ¿sí? Y esta niña fue creciendo pues con esa autoestima muy baja hasta el piso, a tal punto que era una persona que no se aseaba. Y cuando llegó a la secundaria, pues ella, aparte de que vivía en pobreza, pues no tenía un cuidado de su persona porque no sentía ningún valor por lo que principalmente hizo mal su padre, abandonarla, y la maltrató de muchas maneras, ¿de acuerdo? Pero por ahí se encontró a una persona en la escuela, a una maestra que le pudo aconsejar, ¿no? Pues o sea, procura bañarte para que no se burlen de ti aquí en la escuela tus compañeros. Y bueno, a final de cuentas, esta jovencita conoció de Cristo, se casó con un cristiano, tuvieron una hija. Y entonces cuando entrevistaban a esta mujer, porque es una artista, esta persona de la que le estoy hablando, no recuerdo su nombre, pero es una artista cristiana. Y esta mujer llegó a comentar, cuando le estaban entrevistando, bueno, y todo esto que viviste, entonces tú ahora ¿cómo tratas a tu hija? Si recibiste puro maltrato de tus padres, ¿tú cómo tratas a tu hija? Y esta mujer podía dice, cada vez que yo sirvo a mi hija y le cepillo su cabello y le hago algún cariño, dice, al mismo tiempo yo estoy siendo sanada de aquel maltrato que recibí de mis padres. Qué tremendo. Entonces, esta mujer no imitó, ¿sí?, la mala conducta de su padre y de su madre. O sea, por eso digo, no podemos justificarnos al decir, mi padre fue malo, yo también seré malo. Mi padre nunca me dijo te quiero, yo tampoco te voy a decir te quiero, ¿no? Porque a veces pensamos eso, ¿no? Como a mí me trató mi papá, así te voy a tratar yo a ti. Y no, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que seguir la misma conducta? Todos nos equivocamos, hermanos. Aún cristianos nos podemos equivocar de muchas maneras en la educación de nuestros hijos. Nos podemos equivocar. Aún nuestros padres, yo creo que muchos de nuestros padres, de cada uno de nosotros, hicieron lo mejor posible para darnos una educación, para darnos alimento, un hogar, vestido, darnos cariño. Tal vez ellos, no sabemos, tal vez muchos de ellos también adolecieron de este asunto, del cariño, de la aceptación de sus padres, no sabemos. Pero como sea, dieron lo mejor para nosotros, ¿de acuerdo? Pero si hay personas que pueden decir, pues mi padre me abandonó, me trató mal, yo también voy a abandonar y tratar mal a mis hijos. Pues, o sea, no es una justificante. Aquí podemos ver el caso de Amón.
Amón fue una copia, fue idéntico a su padre. Bueno, ¿por qué? Porque él a final de cuentas lo decidió. Ya tenía 22 años. A los 22 años eres consciente de muchas cosas y decides ya tienes decisión propia de muchas cosas. Entonces este hombre hizo lo malo conforme a los ojos de Dios e hizo exactamente lo mismo que su padre Manasés. Entonces este joven rey siguió el mal ejemplo de su padre. Entonces les digo, Manasés nos trae como un recordatorio de todo lo que hizo su padre Manasés. Bueno, en Segunda de Reyes 21, del versículo 2 al 7, el 11 y el 16, nos dejan ver cuál fue la conducta reprobable de su padre, o sea, de Manasés, el padre de Amón. Y vamos a leerlo porque esto es lo mismo que practicó, pues ahora Amón, el hijo, ¿de acuerdo? Entonces, Segunda de Reyes 21, del 2 al 7, dice lo siguiente. Aquí está hablando de Manasés, ¿sí? Del padre de Amón. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías podemos decir es el abuelo de Amón, de quien estamos hablando. Dice, su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová. Esto era muy grave, hicimos hincapié en esto cuando estudiamos la vida de Manasés, ¿sí? Porque edificó altares, dice aquí, en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Dice, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instruyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Dice, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, o sea, en el templo de Dios, dice, del cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Versículo 11 dice, mas cuando Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal, dice que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Y el versículo 16 dice, fuera de esto, ¿sí? Dice, derramó mucha sangre, dice, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, hasta allí. Entonces, todo esto fue el pecado y la maldad que cometió este rey Manasés. Y ahora su hijo Amón estaba haciendo una réplica, estaba haciendo más bien una copia idéntica, ¿de acuerdo?, de lo que hizo su padre anteriormente. Entonces, hemos hablado de todo esto. Uno de los grandes pecados de Manasés fue el que siguió las abominaciones de las naciones. Y les he dicho cómo aún en los gobiernos del mundo, ¿sí?, tienen como práctica esto, el que pueden darle más lugar al verdadero Dios, a Jesucristo, ¿sí?, y en lugar de consultar a Jesucristo o pedir la dirección de Jesucristo y la bendición de Jesucristo, es más fácil el poder traer a un brujo o a una bruja, ¿de acuerdo?, para que bendigan su sexenio o el tiempo de su mandato. Y así está llenas las naciones. Nuestro país es un país como ellos, hermanos. Y esta es una de las abominaciones de las naciones, que aún los que están al frente, amados hermanos, puedan permitir que en lugar de que Dios pueda hacer una influencia dentro de sus gobiernos, se apartan de Jesucristo, como dice el Salmo 2, rompamos sus ligaduras, y lo que quieren es la bendición de otras fuentes espirituales, pero que no son las de Dios. Son fuentes de maldad. ¿Lo ignorarán o estarán conscientes? Yo creo que muchos de ellos están conscientes de lo que están haciendo. O sea, quieren pedir la bendición del ámbito espiritual para sus gobiernos y para lo que tienen que ejercer en un periodo de tiempo sobre la tierra, pero
pero quiere la bendición no de Dios, sino de otras fuentes espirituales que son malignas, que son perversas, ¿de acuerdo? Y ya les puse como ejemplo al foro internacional que se reunió el mes pasado, donde hubo una bruja amazónica bendiciendo a todos los dirigentes mundiales, ¿de acuerdo? Entonces esto, amados hermanos, son las abominaciones de las naciones que practicó Manasés, pero ahora su hijo, ¿sí? Amón, pues las estaba practicando también de igual manera. Miren, antes de seguir un poquito con esto que practicó Manasés y ahora su hijo también estaba copiando, dice Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 23, ¿sí? Dice, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Y pongan atención en la última parte. Dice, antes bien, aumentó el pecado. Bueno, eso se me pasó decirlo antes de empezar a ver todos estos pecados que cometió. Porque aquí la Biblia nos dice que aumentó el pecado, ¿de acuerdo? O sea, Manasés hizo cosas perversas, ya lo estamos leyendo ahorita. Regresemos a, nada más quería aclarar esto, que Amón aumentó el pecado, ¿de acuerdo? O sea, copió todo el pecado que hizo su padre, pero este hombre, Amón, lo aumentó. Le puso un porcentaje más de maldad, ¿de acuerdo? Entonces regresemos otra vez a Segunda de Reyes 21, donde estamos viendo estas prácticas abominables. Entonces practicó las abominaciones de las naciones, edificó lugares para adorar a dioses que lógicamente no son Dios, como a Baal, como a Acera y como todo el ejército de los cielos, ¿de acuerdo? Ahí estaban incluidos los horóscopos y todo este tipo de cosas. Y bueno, el rey Manasés le rindió culto a todo eso, pero su hijo Manasés, Amón, incrementó este pecado, aumentó este pecado, ¿de acuerdo? De la idolatría aún dentro de la casa. Dice Segunda de Reyes 21, versículos 4 y 5, que edificó altares dentro de la casa de Dios, al ejército de los cielos, y el versículo 7 nos dice a la diosa o dios Acera, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo hizo este hombre, Manasés, pero su hijo, Amón, aumentó todo este pecado. O sea, su padre quedó corto, y vaya que hablamos de Manasés, todo lo que hizo, ¿no? Pero su hijo hizo aún peor, mucho más, ¿de acuerdo? Bueno, nos dice el versículo 6 que pasó a su hijo por fuego. ¿Qué significa esto? Significa que este rey Manasés ofreció un sacrificio a sus hijos a un demonio llamado Moloc, que era un ídolo abominable ahí de los cananeos. Y este hombre lo sacrificó como una ofrenda, ¿sí? Pasó a sus hijos por fuego, a muchos de ellos. Y dice este versículo 6 que se dio a observar los tiempos y fue agorero, es decir, fue un hechicero, un rey que fue un brujo, un hechicero. ¿Por qué estoy resaltando otra vez todo esto? Para que entendamos y veamos que su hijo Amón hizo lo mismo, pero más. Ya lo acabamos de leer, Segunda de Crónicas 33, versículo 23. Aumentó más el pecado. Bueno, hizo mucha maldad. Y nos dice el versículo 16 que derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. ¿Sí? Entonces, este rey fue también un asesino. Utilizó su religión, la mezcló con su política y comenzó una persecución contra mucha gente que sí quería seguir a Dios. Entonces este hombre se convirtió en un asesino, ¿de acuerdo? Y dice la Biblia que derramó mucha sangre, o sea, cometió muchos asesinatos de sangre inocente, es decir, de mucha gente que no estaba de acuerdo con su política religiosa, con esta persecución, con esta entrega a las abominaciones de las naciones, a la idolatría, a sacrificar a los hijos, a tantas cosas. Hubo algunos que se opusieron y fueron esta sangre inocente que fue derramada. Entre ellos, dijimos, se dice que este rey Manasés fue el que mandó matar
al profeta Isaías. Cuando leemos ahí en Hebreos 11:37, dice, muchos de ellos fueron apedreados, dice, aserrados, es decir, que los cortaron con un tipo de sierra a la mitad, ¿sí? Se relaciona ese versículo con el profeta Isaías y se dice que el ejecutor de esa sentencia fue este rey Manasés, ¿de acuerdo? Entonces, el rey Amón, hijo de Manasés, fue más perverso todavía que su propio padre. Eso es terrible. Fíjense lo que nosotros como padres podemos también llegar a engendrar. ¿Quién iba a pensar, amados hermanos? Pensemos en los padres de un Hitler, por ejemplo. Cuando nació su bebé y le dieron la noticia a la mamá, bueno, no sé, ojalá, no he leído mucho de la historia de Hitler en su niñez o su adolescencia, más que por ahí le gustaba pintar, escribió un libro en la cárcel, pero ¿cómo habrá sido su niñez? ¿Habrá sido alguien que fue deseado por sus padres? ¿Habrá sido alguien que su madre estaba motivada, estaba muy contenta por el embarazo? ¿Su padre habrá estado ahí cerca? ¿O fue alguien? ¿Cómo habrá sido? No sé, la verdad ignoro cómo haya sido. No sé si haya algún documento que nos explique un poquito cómo fue su vida de niño, de joven, de adolescente, ¿de acuerdo? Pero, ¿quién iba a pensar que iban a engendrar a un personaje como este, del cual podemos conocer a través de la historia? Un hombre que igual derramó mucha sangre inocente, que empezó con una persecución espantosa sobre el pueblo de Dios, los judíos, ¿de acuerdo? Y que aún hasta el día de hoy hay personas que pueden tener como ese ideal, ¿no? Una raza superior, y pueden tener propósitos espantosos ahí, tenebrosos, para poder otra vez hacer resurgir aquello que llevó por algún tiempo ese personaje del que les estoy hablando, ¿no? Pero fíjense lo que como padres podemos engendrar. En este caso, Manasés engendró a alguien que fue peor que él. Qué tremendo, está horrible eso, y es algo que como padres nos debe de dar mucho temor, porque Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con nuestros hijos. Se los vamos a tener que presentar a Dios, decir, Señor, aquí están mis hijos, fueron fieles, te sirvieron, te amaron y ahí están. Son una descendencia para ti. Bueno, entonces Amón se entregó todavía mucho más al pecado. Ahora, todo esto que hemos leído en Primera de Reyes 21, del 2 al 7, el versículo 11 y el versículo 7, todo esto también eran prácticas pecaminosas para poder honrar toda la idolatría, la adoración, la corrupción a la adoración a Dios, porque Jerusalén se desvió a adorar todo esto y era pues una adoración falsa, no era la adoración para Dios, era para dioses extraños y no para el Dios verdaderos. Entonces ahora su hijo Amón recuperaba aquellas prácticas abominables y bueno, como ya dije, segunda de Crónicas 33, versículo 23, la última parte nos dice que aumentó el pecado. Este hombre aumentó el pecado. Entonces su padre cometió muchas prácticas abominables, pero su hijo aumentó el pecado. ¿Qué es aumentar el pecado? Es decir, incrementó el pecado. Bajo el reinado de Amón creció la maldad, se desarrolló con plenitud, no hubo nada que estorbara el desarrollo del pecado bajo el reinado de Amón, ahora este nuevo rey. Entonces aumentó, dice aquí, segunda de Crónicas 33, 23, la última parte, dice, aumentó el pecado bajo el reino de Amón. Entonces el pecado se intensificó. El pecado, se va a escuchar raro, pero esto pasó. El pecado hasta mejoró. O sea, no que el pecado sea bueno, sino que si, no sé, si por ahí la maldad era que alguien iba pasando y le ponía el pie y se caía, ¿sí? Entonces mejoró el pecado. Ahora vamos a ponerle el pie para que se tropiece y se caiga, y vamos a poner una piedra para que se pegue en la cabeza. O sea, mejoró el pecado. Pues un ejemplo tonto para que entendamos, pero aumentó el pecado, hermanos, mejoró el pecado. Es decir, las prácticas pecaminosas no había nada que pudiera frenarlo, nada.
¿De acuerdo? Se añadió más pecado, se multiplicó el pecado. Y veamos, amados hermanos, cómo de este rey Manasés ahora al rey Amón, la maldad se multiplicó, el pecado se multiplicó. Es decir, como dice aquí, aumentó el pecado. Y Jesucristo dijo también que la maldad se va a multiplicar. Entonces, aún con el ejemplo de estos dos reyes, 57 años de un pecado terrible, de las abominaciones de las naciones, de derramamiento de sangre inocente, de una persecución, de una unión de la política con la religión en contra de los santos, amados hermanos. Podemos ver 57 años continuos de esta persecución, pero podemos ver que de un reinado a otro, de Manasés a Amón, la maldad incrementó, la maldad se multiplicó, hermanos. Entonces, la maldad fue multiplicada y Jesucristo dijo eso, la maldad se va a multiplicar. Y veámoslo hoy en nuestros días. La Biblia es la verdad. Y estos son ejemplos de lo que aún estamos viviendo el día de hoy. La maldad no tiene freno. La maldad se está multiplicando. Y esto va a dar como resultado que el amor de muchos se va a enfriar. Lo dijo Jesucristo. Vamos a ir rápidamente para que veamos. Mateo 24. Jesucristo habló de esto diciendo que eran señales del final de los tiempos. Bueno, dice aquí Mateo 24, dice el 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, veamos cómo de Manasés a Amón la maldad se multiplicó la maldad. Y dice la Escritura, palabras de Jesucristo, Mateo 24, 12, que aún será una característica del final de los tiempos, que el amor, que la maldad se va a multiplicar, y esto dará como consecuencia que el amor de muchos se va a enfriar. ¿A qué se refiere con que el amor de muchos se va a enfriar? O sea, como que ya no va a haber tanta sensibilidad. Cuando veamos a alguien que está padeciendo la maldad, ya va a ser común y corriente. Yo, por ejemplo, ver pelear a dos personas, no puedo ver, pues. O sea, que en la calle dos hombres estén pegando a golpes, o sea, me saca un poco de onda. Si de hecho cuando veo que alguien se tuerce el pie, ¡ay! Siento horrible. Ahora ver que alguien le está doblando, le está tirando los dientes a otro, es algo que me incomoda, no puedo, ¿de acuerdo? Pero hay gente que le encanta eso, se vuelve insensible, ¿de acuerdo? Hay videos, todos sabemos, hay videos donde se pueden, videos donde puedes ver a una persona que la están matando, la están acribillando, y tiene millones y millones de vistas, ¿de acuerdo? Porque a la gente le gusta eso. Eso solamente es un pequeño síntoma de que la maldad se está multiplicando y el amor se está enfriando, porque ya no hay sensibilidad. Ya si lo matan, que lo maten, ¿no? Es más, ayudamos. ¿En qué te ayudo? Yo hace muchos años viví vivía en la Ciudad de México, en la alcaldía Tláhuac, ¿sí? Y viví, todavía mis padres viven ahí, en San Juan Ixtayopan. Hace tiempo, ¿sí? Ahí unos cuates ahí que estaban pasando ahí como si nada más a alguien se le ocurrió decir, esos están tomándole fotografías a niños de la escuela, son secuestradores. Pobres. Los agarraron, los golpearon, los terminaron quemando. Ahí estaba el helicóptero, como la distribución allá de la colonia es muy rara. O sea, hay calles cerradas, hay calles así, subidas, bajadas, está bien raro, ¿no? O sea, el vecino que está atrás, para poder llegar a su casa tengo que darle una vueltezota, quién sabe, y llegar a su domicilio. Está rarísimo. Entonces, el helicóptero ahí de la policía parece que estaba ahí en el patio, en el jardín de la casa de mis papás, porque fue ahí casi, ahí a un ladito. Entonces la maldad se multiplica y podemos ver, amados hermanos, cómo del rey Manasés al rey Amón la maldad fue multiplicada, y en nuestros tiempos la maldad está multiplicándose. Somos testigos de eso. O sea, nos damos cuenta verdaderamente que la maldad se está multiplicando sobre la tierra. Se está multiplicando.
Ahorita con esta guerra también allá de Israel con la franja de Gaza, ¿no? Con los palestinos. Tantas noticias que se hablan, ¿no? De cosas que van más allá o sea, donde ya no nos comportamos como seres humanos. Yo sé que hay muchas noticias donde todo el tiempo se está hablando de Israel, ¿no? De que malos son y lo peor. Pero hay otras noticias que no se dan a conocer, donde también se habla de lo que le han hecho a este pueblo. ¿Cuál fue el motivo de lo que desencadenó esta guerra? ¿De acuerdo? Y son cosas que no se dicen, pero fueron cosas atroces lo que le hicieron cuando pasaron de la franja de Gaza, pasaron ya al territorio de Israel, a los que se llevaron secuestrados, ¿sí? Lo que hicieron, eso no dicen las noticias, y fueron cosas terribles, terribles. A niños pequeños que todavía no pueden caminar, lo que le hicieron estuvo horrible. A las mujeres, o sea, cosas espantosas, hermanos. Pero el punto es que la maldad se está multiplicando, se está multiplicando. Esto pasó en el reino de Manasés y en el de Amón aumentó este asunto. Bueno, regresemos acá a Reyes. Espero que no se espanten porque estoy diciendo la verdad, es lo que está pasando en nuestros días, ¿no? Pues nuestro país, ¿cómo está, hermanos? Sangre derramada por todos lados. Nuestro estado, ¿cómo está? Bueno, entonces dice Segunda de Crónicas 33, 23, la última parte, que Amón aumentó el pecado, es decir, lo multiplicó, lo intensificó, lo hizo gigante, mejoró el pecado, ¿de acuerdo? Bueno, cuando Manasés, el padre de Amón, se humilló profundamente delante de Dios, ¿sí? Nos dice igual Segunda de Crónicas 33, versículo 13, que reconoció que Jehová es Dios. O sea, porque hablamos, ¿no? Manasés, ya leímos ahorita lo perverso que fue, ¿sí? Pero llegó un punto, nos dice Crónicas, que este rey Manasés tan perverso, asesino de sus propios hijos, asesino de mucha gente en Jerusalén, era un brujo prácticamente, idólatra, en fin, todo lo que hemos visto. Pero este hombre, ¿sí? Cuando fue afligido, se humilló profundamente delante de Dios. Ya lo vimos eso. Se humilló profundamente delante de Dios y entonces pudo reconocer que Dios era el único Dios, que Jehová era el único Dios verdadero. Entonces, al reconocer, cuando este hombre Manasés reconoció que Jehová era el único Dios verdadero, comenzó a destruir lo que él mismo construyó. ¿Qué es lo que comenzó a destruir? Bueno, allí Segunda de Crónicas 33, versículos 15 y 16, nos dice lo siguiente: asimismo quitó los dioses ajenos, dice, y el ídolo de la casa de Jehová, es decir, la imagen de Acera, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová, es decir, al ejército de los cielos, y en Jerusalén, dice, y los echó fuera de la ciudad. Y dice el versículo 16, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Dice, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. ¿De acuerdo? Tuvo una muy buena intención, pero el pueblo seguía ya ofreciendo sacrificios a sus dioses extraños. Su buena intención ya no la alcanzó. Aunque este hombre Manasés sí se convirtió verdaderamente a Dios y Dios seguramente lo perdonó de sus pecados, podemos ver, amados hermanos, que su hijo Amón no se arrepintió. Él no. Su padre sí, pero su hijo no. Y podemos ver que ya en el tiempo de Amón, aquello que su padre Manasés, ya arrepentido, ya convertido a Dios, destruyó toda la idolatría que había metido aún en la casa de Dios y mandó a todo el pueblo que sirviesen a Jehová, ¿de acuerdo? Aún con todo esto, amados hermanos, podemos ver que la idolatría es como la cizaña que nace al lado del trigo. O sea, la idolatría es una plaga. O sea, podemos decir, vamos a eliminarla hoy, ¿no? Vamos a eliminar esta plaga de, no sé, de ratones o de cucarachas, pero después de un tiempo otra vez salen.
O la mala hierba que no necesitas tú sembrarla y de pronto brota donde tú sembraste jitomates y chiles verdes y chile guajillo para una salsa bien deliciosa. Así cuando lo pones a dorar en una tostada y una tortilla. Bueno, mi mamá nos preparaba así, me encantaba, con queso así. Pero sale la mala hierba. ¿Quién sembró esa hierba? Bueno, la idolatría, amados hermanos, es como una plaga. O sea, Manasés se arrepintió, destruyó lo que equivocadamente construyó, toda la idolatría en Jerusalén, ¿sí? Y cuando es tocado por Dios, se arrepiente y reconoce que Jehová es el único Dios, manda a modificar todo y destruye toda la idolatría. Pero con su hijo Amón, otra vez brota la idolatría. Otra vez. Eso puede pasar en nuestra vida, amados hermanos, de diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando hay un pecado que tú sabes que Dios ya te perdonó y que ya quitó de tu vida, si nos descuidamos es algo que puede volver a brotar fácilmente. O sea, es algo que si nosotros nos descuidamos con Dios, algo que ya está en el pasado de nuestra vida, es algo que de pronto puede otra vez retoñar si no cuidamos nuestra vida. Aquí podemos ver que todo este asunto de la idolatría, ahora con este rey Amón, volvió a florecer como mala hierba. Entonces Amón pecó como su padre Manasés, como había pecado. Pero hay algo que sucedió con este rey Amón, a diferencia de su padre, que Amón no se arrepintió. Manasés sí, pero Amón no. Entonces, estos dos versículos que vamos a leer nos dejan ver esto con claridad. Segunda de Reyes 21, versículo 22, dice lo siguiente, hablando de Amón: y dejó a Jehová, el Dios de sus padres. Dice, y no anduvo en el camino de Jehová. ¿De acuerdo? Esto es un dato que nos da este versículo. Y el otro que ya hemos leído, pero vamos a volver a leerlo. Segunda de Crónicas 33, versículo 23, todo completo, dice, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado, dice aquí la escritura. Entonces, estos dos versículos encierran lo que fue ya la vida de este joven rey Manasés, de 22 años, que murió a los 24. A los 24 años su vida fue borrada de la tierra. ¿Por qué? Por su gran pecado. Entonces, estos dos versículos, Segunda de Reyes 21, versículo 22, y Segunda de Crónicas 33, versículo 23, nos dejan ver cómo fue la vida de este joven rey Amón. Lo que nos dice este primer versículo, Segunda de Reyes 21, 22, dice que dejó a Jehová, el Dios de sus padres. ¿De acuerdo? Y la palabra dejar es una palabra que nos deja ver que este Amón, al dejar a Jehová, lo que estaba haciendo era soltarse de Dios. O sea, decir, pues tal vez si mi padre se arrepintió y te reconoció como Dios. Mi abuelo Manasés fue de los mejores reyes que han existido sobre Jerusalén, pero yo me suelto de ti. O sea, Amón dejó a Dios, lo soltó. ¿Le suena? ¿Le suena familiar? Al Salmo 2, ¿no? Donde las naciones, dice que los reyes de la tierra y los gobernantes de las naciones piensan cosas vanas. Dice, cortemos sus ligaduras. A ver, ¿lo podemos poner? Salmos 2, versículo 1 al 3, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice, se levantarán los reyes, fíjense cómo es una palabra profética, se levantarán los reyes de la tierra, es decir, los que tienen autoridad en las naciones, ¿sí? Dice, y príncipes también son autoridades en el mundo, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido Jesús, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, rompamos, vamos a soltarnos de Dios. Es lo que Amón hizo. Amón dejó a Jehová, el Dios de sus padres. Es decir, este hombre se soltó de Dios. Ya.
También esta palabra dejar significa renunciar, es decir, Amón renunció a Dios. Yo prefiero adorar a Baal o a Sera o a Moloch, pero a Dios no lo quiero adorar, al verdadero Dios no. Entonces renunció a él. Esta palabra dejar también significa abandonar, apartarse o desechar. Es decir, este rey Amón abandonó completamente a Dios, se apartó de él, se apartó completamente de él. Y la segunda parte de este versículo dice, y no anduvo en el camino de Jehová. Tenemos que saber que Jesucristo es el camino, hermanos. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino que nos lleve al Padre, no hay otro camino que lleve al Padre, dijo Jesús, sino por mí. Entonces Amón se soltó de Dios, lo abandonó, ¿de acuerdo? Abandonó a Dios, se apartó de Dios. De hecho, Amón desechó a Dios, ¿de acuerdo? Y no anduvo en el único camino aprobado por Dios para ir al Padre. ¡Qué tremendo! Bueno, y el siguiente versículo, segunda de Crónicas 33, 23, nos dice que nunca se humilló delante de Jehová. Dice, como se humilló Manasés su padre. O sea, Manasés fue perverso, pero de los perversos. Pero se humilló y reconoció que Jehová es el único Dios y Dios le perdonó. Pero su hijito Amón nunca se arrepintió, jamás se humilló, amados hermanos. Dice, antes bien aumentó el pecado, como ya hablamos. Y la palabra humillarse es como quebrantarse delante de Dios. Es decir, es reconocer tu pecado y sentir que estás abatido. O sea, decir, Señor, hoy el día está hermoso, pero para mí no, porque he pecado en contra tuya. O sea, como David, otra vez lo cito, el Salmo 52, ¿no? 51, versículo 17, donde dice que el corazón contrito y humillado tú no desprecias jamás. Pero este rey, de acuerdo, no se humilló, es decir, no se abatió, no se quebrantó. Porque esta palabra humillar también significa esto, quebrantar, doblar la rodilla. Es decir, este rey jamás se sometió a Dios, porque también significa humillar, someterse. Jamás se sometió a Dios. ¿Cómo necesitamos someternos a nuestro Dios, hermanos? Si Él dice, ámense, tenemos que amarnos. Si Él dice, perdónense, tenemos que perdonarnos. Si Él dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar, tenemos que ir a Él. Si Él dice, tengan, no sé, o sea, lo que Dios nos diga, ¿sí? Perdona al que te ofende, pon la otra mejilla, ve la segunda milla, no sé, lo que el Señor nos ha dicho, someternos a eso, hermanos. Bueno, eso también es humillarnos, el poder decir, Señor, yo me someto a la autoridad de tu palabra. La autoridad de tu palabra es magnífica y yo me someto a la autoridad de tu palabra. Cristo, tú eres el verbo de Dios, tú eres la palabra viva de Dios, por supuesto que me someto a ti. Entonces, este rey, dice la escritura, que Amón no se humilló como sí se humilló su padre Manasés. Entonces, Manasés, amados hermanos, el padre de Amón, es un gran ejemplo, ¿de acuerdo?, de lo que Dios está esperando de toda la humanidad. ¿Qué está esperando Dios de la humanidad? Que nos humillemos delante de Él, que podamos decirle, Señor, perdóname, me arrepiento de mi vana manera de vivir, perdóname de mi pecado, perdóname de mi maldad, perdóname de mis pensamientos, de mis principios, de mi manera de vivir, perdóname. ¿Qué es lo que Dios está esperando? Que nos humillemos. Recordemos a Manasés. Manasés fue el de los peores personajes que pueden existir en la vida, en la historia de la humanidad. Pero aún así, siendo el peor de los peores, imagínense sacrificar a sus propios hijos a un demonio. Y matar a uno de los profetas más importantes en las escrituras, a Isaías, gracias Lupita, a Isaías. Y matar por 55 años a gente inocente. Meter en la casa de Dios la idolatría, algo que ofendía a Dios. Y aún así, amados hermanos, cuando él fue afligido, porque Dios lo tuvo que afligir, ¿sí? Y dentro de su aflicción, oró a Dios,
se humilló profundamente delante de Dios y Dios lo perdonó. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que Dios desea eso de toda la humanidad, que puedan humillarse profundamente delante de Él, que reconozcan que no hay otro Dios, sino Jesucristo es el único Dios verdadero, y que le pidan perdón. Y Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice el apóstol Juan en Primera de Juan. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que Dios está esperando de la humanidad que la humanidad se pueda humillar delante de Él, ¿sí? Que la humanidad no desecha a Dios, que no se suelten de Dios, que no corten lo que los liga a Él y que no renunciemos a sus caminos, a su camino que es Jesucristo. Bueno, el ejemplo de Amón está aquí abierto, hermanos, o sea, porque la Biblia está llena de misterios. Viendo la vida de este rey Amón, ¿por qué está incluido en la descendencia de Jesús? Y no hay indicio de que se haya arrepentido. Es un misterio. ¿Por qué está en la descendencia de Cristo? Alguien que no se arrepintió, pero ahí está. Alguien que pecó igual que su padre Manasés, pero aumentó el pecado, pero está en la descendencia de Jesús. Esto para mí es un misterio. No sé, no te puedo explicar por qué está ahí en la descendencia de Cristo, pero ahí está. Ahora, el apóstol Pablo, y con esto voy terminando, dijo en Romanos 5:20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y eso lo aprendemos del rey Manasés. Cuando Manasés vivió en pecado desenfrenado y también permitió el pecado en todo Judá y Jerusalén, bueno, él se humilló profundamente delante de Dios, entonces sobreabundó la gracia. Pero de pronto se habla de otro rey, el cual no se arrepintió, no se humilló delante de Dios. ¿Qué pasó con él? Bueno, este versículo de Romanos 5:20 nos deja ver que la puerta está abierta para todos, hermanos. O sea, puedo ver que la vida de Manasés y de Amón se tiene que ver junta, como si fuera un solo personaje. Escuchen bien, como si fuera una sola persona. Manasés y Amón como si fueran uno. Porque podemos ver las dos partes, el que se humilla y el que rehúsa humillarse. Porque la humanidad está en estos dos, en esta disyuntiva, está en este camino y tiene que decidir si se humilla delante de Dios o no se humilla delante de Dios. Entonces, la vida de Amón y la vida de Manasés es una sola. O sea, es como un solo hombre, una sola persona, para ilustrar lo que Dios desea con la humanidad y con cada uno de nosotros. Que podamos tomar el camino de humillarnos delante de Dios, porque los dos fueron una réplica, fueron idénticas las vidas de los dos. Uno aumentó más el pecado y la maldad, pero practicaron exactamente lo mismo. La vida de Amón fue la vida de Manasés. La vida de Manasés fue la réplica en su hijo Amón, ¿de acuerdo? Pero uno se humilló profundamente y el otro no. Es una sola vida. Entonces, es un ejemplo que la Escritura nos deja ver aquí para que entendamos que la decisión la tomamos nosotros también. O sea, debemos de decidir si seguimos al Señor o le rechazamos. Si decidimos seguirle o apartarnos de Él. Si nos humillamos ante su presencia o rechazamos humillarnos delante de Él. Entonces, Amón no se humilló, abandonó al Dios de sus padres. La única contribución buena que hizo Amón a este mundo fue el que tuvo un hijo llamado Josías. Y este hombre Josías, junto con David, junto con Ezequías y Josías, son de los mejores reyes que existieron en el reino de Judá. Josías. El significado de Josías es Jehová sana o Jehová sostiene. Y Dios iba a sanar su reino, iba a sanar a su pueblo, iba a sostener a su pueblo y a sanar a su pueblo con el siguiente rey,
Josías, de quien primero Dios, el próximo domingo comenzaremos a hablar. Pero mientras, cada uno de nosotros reflexione, hermanos, a quién servimos, delante de quién nos humillamos y a quién vamos a seguir amando por toda nuestra vida. Amén. Pues vamos a orar. Señor Jesucristo, exaltamos y bendecimos tu precioso nombre. Gracias, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero. No hay otro Dios, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. Los dioses de los pueblos son ídolos, pero el que creó los cielos y la tierra eres tú, Jesucristo, nuestro único Dios. Y a ti bendecimos, delante de ti nos humillamos, te reconocemos como nuestro único y verdadero Dios. No hay otro Dios fuera de ti. Tú eres el único Dios verdadero, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque delante de nosotros colocas, Señor, la bendición y la maldición, el bien y el mal. Y tú dices, escoge la bendición. Oh, Señor, hoy decidimos por ti otra vez. Decidimos por ti, Jesús. Toca nuestro corazón otra vez. Renueva nuestra vida en ti, Señor. Te damos gracias porque tú eres un renuevo, porque tú eres nuevo cada día. Y nuestra vida puede ser renovada y restaurada, así como el rey Manasés, que te reconoció como único Dios. Vimos, Señor, cómo tú restauraste su vida. Lo hiciste una nueva criatura, Señor. Así puedes hacer de nosotros hoy. Haz de nosotros una nueva creación. Haznos nuevos, Señor. Haznos nuevos, Señor, en el nombre de Cristo. Y gracias, Señor. Gracias por Jesucristo. Señor, Señor, si en algún tiempo fuimos enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de Cristo, mucho más seremos salvos por su vida. Sálvanos por su vida, Señor. Sálvanos por la preciosa vida de Jesucristo, esta vida que es eterna, esta vida que es Jesucristo mismo. Jesús, tú dijiste, yo soy la vida. Danos esta vida, Señor. Llénanos hoy, Señor, de esta vida. Llena, Señor, a cada familia reunida en esta noche, y a todos los que forman parte de esta iglesia, a todos nuestros hermanos, Señor. Bendícelos con tu vida. Danos vida, Señor, vida abundante, una vida plena, una vida llena de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, quita la muerte de nosotros y danos vida, vida abundante, Señor. Cuánto necesitamos la vida que procede de ti, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque no hay otro Dios sino tú, y nos has encontrado. Saliste a nuestro encuentro, Señor, para hacernos tuyos. Te pertenecemos, Señor. Derramaste tu sangre por nosotros. Nos has dado una porción de fe para creer en ti, y nos sellaste con tu Espíritu Santo. Gracias. Somos tuyos, Señor. Que ninguno nos perdamos, Señor. Que sigamos avanzando en tus caminos, en el nombre de Jesucristo. Bendigo esta iglesia local, Señor, a cada familia que lo integra. Bendigo en el nombre de Jesús, porque son tus santos, tus redimidos, aquellos por los cuales derramaste tu sangre en la cruz. Oh, Señor, y que los estás pastoreando, Señor, a los pastos delicados y a las aguas de reposo. Bendigo esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, Señor. Como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor.
hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, no hay nadie. Una vez más, quien como el Señor, quien como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, no hay nadie. No hay otro Dios, no hay otro Dios, solo Yahvé, su Hijo es Jesús. No hay otro Dios, solo Yahvé, su Hijo es Jesús. Solo tú eres Dios, Señor. No hay otro Dios, solo Yahvé, su Hijo es Jesús. Él es el Rey, Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. No hay otro Dios, solo Yahvé, su Hijo es Jesús. No hay otro Dios, solo Yahvé, su Hijo es Jesús. Solo tú eres Dios, Señor. No hay otro Dios, solo Yahvé, su Hijo es Jesús. Él es el Rey, Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. ¿Quién como el Señor? No hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, no hay nadie, quien como el Señor, poderoso y fuerte, como el Señor, no hay nadie. No hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Gracias, Jesús. Es el único Dios verdadero. Nosotros, tu iglesia, lo declaramos. El único Dios verdadero, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos.